Capítulo 96. Yuki. Soy alérgica a los idiotas, la comprensión de Erina Nakiri. Azami Nakiri, he oído hablar de ti. Eras de la estrella polar en aquellos tiempos. Aunque el tío Dojima y Hoichiro Yukihira fueron las estrellas más brillantes de la Edad de Oro, tu nombre tampoco era pequeño. Sin embargo, no esperaba que tus habilidades culinarias fueran a costa de tu cerebro. Yo, por mi parte, soy alérgica a los idiotas. Así que hazme un favor y no me vuelvas a llamar. Me preocupa que tu estupidez sea contagiosa. Después de que Yuki colgara el teléfono, colgó directamente y bloqueó el número de Azami Nakiri. Era alérgico a los idiotas y no quería decirle nada más. Del otro lado, al ver la llamada desconectada, la expresión de Azami se endureció. No entendía por qué Yuki lo insultaba. Lógicamente, aunque Yuki no estuviera de acuerdo con su plan, no debería haber dicho palabras tan duras, ¿verdad? Y él también creía que su plan era bastante bueno. Ya había engañado a varios miembros de la Élite 10. Esta vez contactó a Yuki porque recibió la noticia de esos dos oficiales de primera clase, además de enterarse del estatus de Yuki en Totsuki por Ace y Tsukasa. Por eso contactó a Yuki. Pero él nunca esperó que Yuki lo despreciara de esa manera. Por supuesto que también había ira. Después de todo, al ser insultado, sería extraño no enojarse. Pero cuando quiso volver a llamarlo y preguntarle, descubrió que su número ya estaba en la lista negra. Esto hizo que el rostro de Azami se volviera instantáneamente negro como el carbón. Maldita seas. Espera a que me convierta en el director de Totsuki, y luego me encargaré de ti poco a poco. Azami Nakiri también estaba indefenso. Después de todo, Yuki era un oficial de primera clase. Simplemente no tenía forma de tomar represalias contra él. Actuar precipitadamente solo haría que Yuki lo manipulara hasta la muerte. Entonces, solo pudo elegir atacar a Yuki después de convertirse en el director de Totsuki. En ese momento, aunque Yuki también sería un oficial de primera clase, ese estatus no cambiaría, él también sería un estudiante de Totsuki. Incluso si Yuki decidiera empacar e irse al verse en la mira, al menos podría molestarlo, lo cual contaría como venganza. Así que ahora, solo podía esperar y empezar con otros miembros de la Élite 10. Y Yuki-kun. Esa llamada de ahora. En ese momento, las pupilas de Erina Nakiri se dilataron. Aunque no había escuchado la voz del otro lado del teléfono, el insulto de Yuki ya había revelado la identidad de la otra parte. Era su padre, su mayor sombra, Azami Nakiri. Así es. Era tu padre, Azami Nakiri. Ese tipo me contactó para que lo ayudara a causar problemas, así que le dije lo que pensaba. Y además, Erina, no te asustes. He oído hablar de tu pasado. Ese tipo no merece ser padre. Y con lo que está haciendo ahora, creo que tu padre está a punto de morir. Yuki negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? Las palabras de Yuki sacaron directamente a Erina de su miedo. Después de todo, Yuki dijo que Azami estaba a punto de ser liquidado. Esto hizo que Erina olvidara momentáneamente su miedo. Es sencillo. Su propósito al llamarme hace un momento era pedirme que lo ayudara a persuadir a varios miembros de la Élite 10 para que más de la mitad de la Élite 10 reemplazaran al director. Tú mismo eres miembro de la Élite 10. Deberías tener muy claro su propósito, ¿verdad? Yuki reveló el propósito de la llamada de Azami. Tan pronto como dijeron esas palabras, las pupilas de Erina y Isako Arato se contrajeron. Según la autoridad de la Élite 10, si más de la mitad de la Élite 10 está de acuerdo, el director puede ser reemplazado. Y además, es miembro de la familia Nakiri. Si realmente lo logra, podrá tomar el control de Totsuki. ¿Pero por qué dijo Yuki-sama que estaba acabado? El tratamiento que Isako Arato le daba a Yuki ahora también se había vuelto honorífico. Esto fue algo que ella le llamó desde el corazón después de pasar este período con Yuki. Una razón era que el estatus y la posición de Yuki realmente merecían tal tratamiento. Otra razón era que sus habilidades culinarias los habían conquistado a ambos, por lo que Isako ahora la respetaba mucho. Por supuesto, el punto más crucial seguía siendo que la existencia de Yuki estaba causando que la mentalidad de Erina se desarrollara continuamente en una buena dirección. Esto era lo que Isako más agradecía a Yuki. En ese momento, Isako hizo esta pregunta para ayudar a su joven dama. Al oír que Azami pretendía usar la autoridad de los 10 élite para entrar en Totsuki, Erina empezó a temblar.
Aunque los 10 de élite tienen la autoridad para reemplazar al director, desde que apareció esta autoridad hasta ahora, ¿alguna vez has visto a algún grupo de estudiantes usar este poder? Preguntó Yuki a cambio. Al oír esto, los dos intercambiaron miradas. Entendieron muy bien a Totsuki. Pero pensándolo bien, parecía cierto. Desde que apareció esta autoridad, el director nunca había sido reemplazado por los 10 de élite. Esta autoridad de la élite 10 tiene un significado más simbólico que práctico. Totsuki otorgó esta autoridad para destacar la importancia de la élite 10. Pero nadie con un cerebro normal querría usar este poder. Porque quien lo usa básicamente condena su propio futuro a muerte. Tan pronto como salieron las palabras de Yuki, los dos quedaron aún más desconcertados. ¿Por qué quien lo usa condena a muerte su propio futuro? Los dos realmente no podían entenderlo. ¿Esta autoridad implicaba un riesgo tan grande? La razón es simple. El director será únicamente un miembro de la familia Nakiri, y siempre ha sido el jefe de la familia Nakiri, quien ostenta el mayor poder dentro de ella. Los 10 de élite pueden reemplazar al director, pero ¿por qué Totsuki se convirtió en una escuela tan famosa? ¿Por qué los estudiantes de Totsuki tienen tanto valor después de graduarse? Todo esto se debe al apoyo de la familia Nakiri. Fue la familia Nakiri la que fundó Totsuki, la que hizo de Totsuki lo que es. Totsuki, al fin y al cabo, es solo un afiliado de la familia Nakiri. La tierra, los recursos y todo lo demás de Totsuki fueron adquiridos por la familia Nakiri. Una vez que el apoyo de la familia Nakiri desaparezca, Totsuki se convertirá en algo del pasado de la noche a la mañana. Del mismo modo, el poder de los 10 de élite también proviene de la familia Nakiri. Su capacidad para crecer rápidamente gracias a los recursos de Totsuki se debe a que la familia Nakiri está dispuesta a dárselos. Una vez que traicionen y reemplacen al director, significará desafiarlos a todos. ¿Cómo lidiarían con esos traidores? Después de que Yuki dijera todo esto, ambos finalmente lo entendieron. De hecho, como siempre habían estudiado en Totsuki, habían pasado por alto este punto. Incluso si uno fuera un miembro de la élite 10, una vez que desafían a la familia Nakiri, sería difícil moverse incluso una pulgada en Japón en el futuro a menos que la otra parte pudiera alcanzar las alturas de Jin Dojima, Hoichiro Yukihira o incluso Yuki, solo entonces podrían hacerse un nombre por sí mismos. En cuanto a Azami Nakiri, se aplica el mismo principio. Incluso si se convierte en director, una vez que la familia Nakiri retire sus recursos, ¿qué usará para mantener las operaciones de Totsuki? La razón por la que dije que soy alérgico a los idiotas es precisamente esta. Y es increíble que este tipo lleve tanto tiempo en la sociedad y aún no pueda entender una verdad tan simple. Yuki negó con la cabeza. El comportamiento de Azami podría describirse como puramente de muerte cerebral. Así es. Erina Nakiri finalmente dejó de temblar al oír esto. Aunque todavía tenía algo de miedo, este miedo había disminuido considerablemente. No tienes por qué tenerle miedo. Aunque es tu padre, pregúntate, ¿cómo debería ser un padre? También he oído hablar de tu pasado. No merece ser padre. La próxima vez que lo veas, no te hará nada. Si se atreve a tocarte, aunque no lo creas, al día siguiente desaparecerá por completo de la faz de la tierra. Dijo Yuki, algo divertido. Dada la serie de acciones de Azami, si no fuera por Mana Nakiri y por el bien de romper la sombra psicológica de Erina, Senzaemon Nakiri probablemente habría hecho desaparecer a Azami hace mucho tiempo. Después de todo, el problema de la lengua de Dios ya le estaba dando dolor de cabeza. Para que Azami viniera y agregara insulto a la herida en este momento, ¿realmente creía que Senzaemon era una especie de santo de buen corazón? La familia Nakiri pudo desarrollarse a esta escala no solo basándose en cosas superficiales. ¿No es un poco exagerado? Al oír las palabras de Yuki, Isako Arato también respiró hondo. ¿Cómo fue que desapareció de la faz de la tierra? ¿Así como así? No exagero para nada. Ustedes dos aún saben muy poco de este mundo. En resumen, recuerden una cosa. Este tipo no merece su miedo. Recuerda, Erina, tienes un apoyo enorme. Ya no eres aquella niñita de apenas unos años. Si él se presenta ante ti, aunque le des una bofetada, no hará nada. Yuki miró a Azami Nakiri desde arriba. Había jugado una buena mano tan mal. Aunque Mana se había ido entonces, si no hubiera jugado tan mal, su vida podría haber sido muy buena. Pero este tipo arruinó personalmente su propio futuro.
La razón por la que aún podía andar por ahí era también porque aún conservaba el apellido Nakiri. De lo contrario, al perderlo, la familia Nakiri lo había abandonado por completo. Las demás facciones no eran ciegas. La razón por la que las facciones que eran amigas de él ahora seguían siéndolo era también porque estaban tomando un riesgo. Mientras el apellido perdurara, existía la posibilidad de regresar. Una vez que regresó, la familia Nakiri pasó a un segundo plano. El punto crucial era Mana Nakiri. Azami, como esposo de Mana, aunque se casó con un miembro de la familia y dio la impresión de ser un chico guapo que vivía a costa de una mujer, esa relación también fue muy útil. Una vez que esta relación terminara, estas facciones abandonarían instantáneamente a Azami. Aunque sé que Yuuki lo dice por mi bien, no me atrevería a bofetearlo. Erina Nakiri también se quedó sin palabras ante Yuuki. Tras decir esto, Yuuki lo pensó detenidamente y comprendió que era cierto. Aparte de que Azami era su padre, lo cual naturalmente le generaba una sensación de opresión, no había nada más en él que debiera temer. Y ahora había otro punto. Tanto ella como Mana estaban muy decepcionadas con las acciones de Azami a lo largo de los años. Ella ya había decidido que Azami y Mana no podrían volver juntos. También estaba muy descontenta con las operaciones de su padre a lo largo de los años. Originalmente, había una oportunidad más, pero Azami ahora quería apoderarse del puesto de director de Totsuki. Independientemente de si tuvo éxito o no, puesto que tenía la intención de hacerlo, entonces esa última oportunidad ya no tenía por qué estar reservada para él. En ese momento, la última esperanza de Erina también se desvaneció. Ella sabía muy bien que, incluso si todavía estaba dispuesta a darle una oportunidad a Azami, su abuelo y su madre no permitirían que Azami regresara. Y ahora también estaba completamente decepcionada de Azami. Su miedo a Azami provenía de su identidad como su padre. Pero ahora, tras su completa decepción, ya no lo consideraba su padre. Sin esta capa de identidad, no quedaba nada en Azami que Erina pudiera temer. Su miedo desapareció por completo. En ese momento Erina relajó completamente su mente. En cuanto a la cocina, ya tenía algunas cosas pensadas. Esa fue la aportación de Yuki. Ahora su madre también había vuelto a la normalidad y se había reconciliado con ella. Esto también fue contribución de Yuki. Su miedo hacia su padre también había desaparecido por completo. Esto seguía siendo contribución de Yuki. Si Yuki tuviera un sistema de favorabilidad, entonces el sonido de notificación del sistema probablemente debería estar apareciendo ahora, porque la favorabilidad de Erina hacia él era básicamente completa. Poder decirle esas cosas demuestra que ya no tienes miedo. Es algo bueno. Es un asunto de tu familia y no me meteré. Después de hablar, Yuki se fue. En cuanto a Erina y Hisako, sabía muy bien que aún tenían cosas que hacer. Vamos, Hisako. Aún quedan otras cosas por hacer. Al ver a Yuki irse, Erina Nakiri habló. De acuerdo, Lady Erina. ¿Pero qué haremos ahora? Preguntó Hisako Arato confundida. No sabía qué harían a continuación. Ve a buscar a mi madre. Aunque no sería gran cosa si tuviera éxito en este asunto, esta farsa seguirá afectando a la familia Nakiri. No podemos dejar que ese tipo se meta con nosotros. También, Hisako, contacta con la escuela. Después de regresar, nos mudaremos a Estrella Polar. Dijo Erina Nakiri. Al escuchar esto, Hisako se sorprendió por un momento, pero rápidamente entendió los pensamientos de su joven dama. Claramente esto estaba dirigido a Yuki. Aunque por la información que tenían, Yuki ya tenía un novio de la infancia, y Alice Nakiri también estaba persiguiendo a Yuki ahora. Pero no creía que su joven dama perdiera en este aspecto. Así que, para su felicidad, también estaba llena de espíritu de lucha. Capítulo 97. Un plan que terminó antes de comenzar, la élite 10 desconcertada. Después de hablar, Hisako Arato comenzó a contactar a la escuela. En cuanto a Erina Nakiri, fue a buscar a Mana Nakiri. Erina, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Preguntó Mana, algo sorprendida de ver a su hija a esas horas. Como recién se habían reconciliado, Erina solía ir a buscar a Mana después de la cena, y sus estadías no eran largas porque el cuerpo de Mana no podía soportarlo. Su cuerpo ya estaba débil y tenía mucho trabajo que hacer, por lo que no quedaba mucho tiempo para que se unieran. Vine porque hay algo que quiero hablar contigo, madre. Justo ahora.
Erina le contó a Mana sobre Azami llamando a Yuki, su serie de planes y finalmente siendo criticado por Yuki. Después de escuchar todo esto, Mana se quedó en silencio por un momento. Que Yuki lo insultara no estuvo mal. Ese tipo vive al revés. Después de tantos años en el mundo, aún no comprende esta simple verdad. Mana Nakiri no pudo evitar frotarse las sienes. Si Azami tuviera un poco de cerebro, le sería imposible realizar un movimiento tan escandaloso. Sintió que la evaluación de Yuki sobre Azami era incluso algo conservadora. Entonces, Erina, ¿qué opinas? Mana Nakiri negó con la cabeza y luego miró a su hija. En ese momento, ella se sorprendió un poco porque anteriormente cuando se mencionaba a Azami, Erina instintivamente sentía algo de miedo. Mana estaba muy enojado en ese momento. Después de todo, ella conocía las acciones pasadas de Azami. ¿Qué padre normal haría sentir miedo a su propia hija con solo mencionar su nombre? Pero ahora, el miedo ya no se podía ver en los ojos de su hija. Erina había salido completamente a esa sombra. Casi sin pensarlo, Mana supo que este asunto probablemente estaba relacionado con Yuki. En ese momento, sintió que le debía a Yuki un favor bastante grande. La lengua de su dios. La mentalidad de su hija. La relación entre ella y su hija. Todos fueron ayudados por Yuki. Ya no pienso reconocerlo como mi padre. Dile al abuelo que le quite el apellido. Erina Nakiri expresó sus pensamientos. Lo entiendo. Erina, has crecido de verdad. Nosotras nos encargaremos de esto. Mana Nakiri sonrió. En ese momento Erina le hizo sentir una sensación de madurez. Ya no era aquella niña de antes. No mires cómo Erina apareció como una reina de hielo muy madura a los ojos del mundo exterior antes, para decirlo sin rodeos, ella todavía era solo una niña. Pero ahora era diferente. Realmente había madurado. Después de que Erina se fue, Mana Nakiri llamó directamente a su padre. Originalmente, había pensado darle una oportunidad a Azami. Además de un poco de culpa, el punto más crucial era Erina. Después de todo, Azami seguía siendo el padre de Erina. Pero ahora, esta hija ya ni siquiera lo reconocía. Además, al enterarse de todo el plan de Azami, la última pizca de culpa de Mana se desvaneció. Entonces, en ese momento, era natural tomar medidas contra Azami. No tenían intención de dejar que Azami siguiera actuando como un bufón. Aunque derribar a Azami en su punto más alto sería el golpe más grande para él, la familia Nakiri no necesitó gastar tanto esfuerzo en este payaso. Con solo quitarle el apellido fue suficiente. Una vez que le arrebataron el apellido, a Azami le sería imposible hacerse un nombre en el mundo culinario. Solo podría encontrar un pequeño local para abrir una pequeña tienda. Sobrevivir no sería un problema. Mana Nakiri no tenía intención de llevar a Azami a la muerte. Todavía le dejó una pequeña salida. Senzaemon Nakiri, en Totsuki, había estado viviendo bastante cómodamente últimamente. Aunque el problema de la lengua de Dios no se había resuelto por completo, con Yuki cerca, al menos Erina y Mana se habían reconciliado. Y la probabilidad de solucionar el problema de la lengua de Dios en el futuro era muy alta. Como dice el dicho, las alegrías traen alegría. Él estaba exactamente así ahora. Sin embargo, tras recibir la llamada de su hija y enterarse de todos los detalles del asunto, Senzaemon se quedó sin palabras. Había sido feliz durante unos días, y entonces este tal Azami apareció de nuevo para causarle problemas. En ese momento su humor era bastante malo. Afortunadamente, después de escuchar que Erina había superado su miedo interior, él también se sintió aliviado. Originalmente, uno de los propósitos de mantener a Azami cerca era ayudar a Erina a eliminar su sombra psicológica. Pero ahora parecía que Azami ya no era necesario. Ni Mana ni Erina albergaban ya esperanzas para Azami. Él, a quien siempre le había disgustado Azami, por fin pudo actuar. Por fin lo has descubierto. Ese bastardo no sirve. Solo no lo toqué antes por consideración a ustedes dos. Ahora sí quiere meterse con Totsuki. El tono de Senzaemon Nakiri estaba lleno de desdén. A sus ojos, el plan de Azami era algo que solo los niños que no habían entrado en la sociedad jugarían. Después de todo, este plan, por mucho que estuviera lleno de lagunas, era completamente inútil. Podría parecer que has hecho un buen movimiento, pero has pasado por alto que el oponente es alguien que puede dar vuelta el tablero de ajedrez en cualquier momento.
no tiene salvación. Los 10 de élite de Totsuki también deben ser castigados. Si se meten en problemas, al final afectarán a Totsuki de alguna manera. Dijo Mananakiri. Si los 10 de la élite se metían, sin duda dañarían la reputación de Totsuki. Al igual que este incidente, aunque las consecuencias no serían muy graves y la familia Nakiri podría manejarlo fácilmente. Pero tampoco podían dejar que estos chicos se metieran en problemas cuando lo sabían. Su tiempo y energía eran muy valiosos. No tenían tiempo para jugar a las casitas con estos estudiantes. Yo me encargaré del asunto de los 10 de élite. Al oír esto, Senzaemon Nakiri asintió. El Elite Ten en sí tenía como objetivo capacitar talentos de gestión para las empresas de la familia Nakiri. No exigió que estas personas se quedaran y trabajaran para los poderes afiliados a la familia Nakiri después de la graduación, pero al menos no podía ser un traidor. Ahora bien, estos miembros de la Élite 10, antes incluso de graduarse, estaban empezando a actuar como traidores. Era necesario ocuparse de ellos. Después de colgar el teléfono, Senzaemon Nakiri pidió a alguien que notificara a los miembros de la Élite 10 en la escuela para realizar una reunión. ¿El director nos cita a una reunión? ¡Qué raro! Después de conocer esta noticia, los miembros de Elite Ten quedaron muy sorprendidos. Incluso en muchas actividades escolares, Senzaemon solo comprendía brevemente su trabajo y luego no hacía más preguntas. Un incidente como este, de convocar directamente a los 10 de élite a una reunión, rara vez ocurrió. Sin embargo, sabían muy bien que las órdenes del director eran irreprochables. Aunque algunos planeaban reemplazarlo, antes de que lo reemplazaran, el director seguía siendo el director. Sus órdenes debían seguir obedeciéndose. En menos de una hora, los miembros de la Élite 10 ya se habían reunido en la sala de reuniones. Ya que todos están aquí, no me extenderé en palabras. Recientemente recibí noticias. Parece que algunos de ustedes planean usar la autoridad de la Élite 10 para reemplazarme. La voz de Senzaemon Nakiri no era fuerte, pero en cuanto pronunció estas palabras, para la Élite 10, fue como un trueno ensordecedor. Los varios miembros de la Élite 10 que ya habían aceptado a Azami fueron los más presas del pánico en ese momento. Aunque no sabían cómo se enteró Senzaemon, ya que los había convocado aquí para discutir este asunto, significaba que su acto de ser traidores también era conocido por su director. Oye. Ni hablar. ¿De verdad alguien planea usar esa autoridad? Preguntó Terunori Kuga, algo desconcertado. En realidad él no sabía nada. Como Azami aún no lo había contactado, sabiendo que él e Isiki tenían relaciones con Yuuki, Azami lo contactó primero. Esto llevó a que Kuga e Isiki todavía no supieran nada. En la historia original, Azami Nakiri recibió ayuda de 6 personas. Eiichi Tsukasa, Rindo Kobayashi, Momo Akakubo, Somei Saito, Nene Kinokuni y Etsuya Eizan. Los 4 restantes fueron Tosuke Mejishima, Terunori Kuga, Satoshi Ishiki y Erina Nakiri. Parece que algunos tuvieron ideas que no debían. Satoshi Ishiki también lo notó. Para reemplazar al director, se necesitaba el acuerdo de más de la mitad de la gente. Erina Nakiri no podía participar. En cuanto a Kuga, según su comprensión de Kuga, no podría estar actuando. Además de él mismo, 3 personas podrían quedar excluidas. Es decir, los demás podrían ser traidores. En ese momento, Ishiki tampoco sabía qué decir. Sentía curiosidad por saber quién había orquestado esto. Los reuní aquí no para culpar a nadie, sino simplemente para decirles a algunos de los presentes que su plan ya falló. Azami Nakiri ha sido expulsado de la familia Nakiri. Y le quitaré el apellido Nakiri. De ahora en adelante, esta persona no existirá en la familia Nakiri. Miembros de la Élite 10, ya que están en la gerencia, deberían pensar con más madurez. Este tipo de juego, solo para niños, debería haberse descartado hace mucho tiempo. Sobre todo tú, Eizan. Querer construir un imperio empresarial no es fácil. Todos deberían pensarlo detenidamente. Quienes lo entiendan pueden hacer como si nada hubiera pasado. Quienes no lo entiendan, simplemente renuncien. Este puesto no es para ustedes. Senzaemon Nakiri no lo dijo directamente. No era que quisiera ser un creador de acertijos. Pero algunas palabras no necesitaban ser expuestas. Si ni siquiera podían comprender esta simple verdad, entonces no era necesario que continuaran en sus roles en el futuro.
En sociedad, esas personas serían devoradas hasta quedar sin huesos, o vivirían una vida mediocre. En cualquier caso, ninguna de las dos merecía su excesiva atención. Senzaemon Nakiri mencionó específicamente a Etsuya e Izan, no porque estuviera decepcionado con él. Al contrario, entre ellos, era a quien más favorecía. Había innumerables chefs con fuertes habilidades culinarias, pero no tantos con fuertes capacidades de gestión. Izan era alguien a quien tenía en alta estima. Aunque su ambición quedó expuesta después de convertirse en miembro de la élite 10, las habilidades de Izan eran realmente innegables. Lo que más le recordé fue que debía decirle a Izan que no fuera tan ingenuo, de lo contrario, ni hablar de un imperio empresarial, incluso la creación de una calle comercial podría ser fácilmente derribada por otros. Entonces, Izan, ¿tú también estuviste involucrado? El director te señaló específicamente. Tras la partida de Senzaemon Nakiri, Terunori Kuga miró a Etsuya e Izan. Después de todo, él era el único al que se le mencionaba por su nombre. Los demás miraron a Izan. Los varios traidores que planeaban rebelarse también eran iguales. No entendían por qué Senzaemon mencionaba específicamente a Izan. Tengan en cuenta que, entre ellos, el que tenía las habilidades culinarias más fuertes era Ace Tsukasa, y Tsukasa también tenía una habilidad especial. También fue un traidor, pero no fue señalado. En cuanto a si Senzaemon no sabía que Tsukasa era un traidor, Tsukasa ciertamente no lo creía. De hecho, había contactado con Azami, y también era quien más lo contactaba. Después de todo, Tsukasa era responsable de presionar a los demás miembros de la élite 10. En tales circunstancias, dado que Senzaemon sabía que Azami era el cerebro, querer averiguarlo sería casi demasiado fácil. ¿Cómo? Bueno, creo que lo entiendo. De verdad hice algo estúpido. Izan, que ya estaba algo molesto por ser señalado, se enfureció aún más cuando Kuga le preguntó así. Pero rápidamente se dio cuenta del problema. Etsuya e Izan no era un tonto. Ahora que lo habían señalado, en cambio, lo tenía un poco más claro y empezó a pensar en por qué lo habían señalado. Izan podría resolver este tipo de problema muy fácilmente. Fue solo que estaba demasiado concentrado en completar rápidamente su imperio comercial que se dejó llevar por las grandes promesas de Azami. El lugar donde Izan cayó en la trampa fue su ambición. Solo con deseos suficientemente grandes uno se dejaba tentar fácilmente. Por el contrario, quienes no se preocupaban por nada eran difíciles de abordar. En ese momento, recordó lo que acababa de hacer Senzaemon. Una sola frase, despojando directamente a Azami de su apellido. Aunque ahora todos estuvieran de acuerdo en que Azami se convirtiera en director, sería inútil. Lo que en un principio parecía un muy buen plan fue desbaratado por la otra parte con una sola frase. ¿Qué significaba esto? Significaba que solo podías seguir jugando si la otra parte estaba dispuesta a jugar contigo. Si no quería jugar contigo, simplemente no podías moverte ni un centímetro. Estos miembros de la élite 10 eran iguales. Al darse cuenta de esto, Izan no pudo evitar maldecirse por dentro. Con razón Senzaemon decía esas cosas. ¿Acaso a sus ojos esto no era más que un juego de niños? Capítulo 98. La decisión de la familia Nakiri, Azami Nakamura no tiene nada. Senzaemon Nakiri prácticamente les había dado la respuesta en la cara. Cualquiera involucrado en este asunto, con un poco de atención, podría descifrarlo. Después de que Etsuya e Izan comprendió, también comprendió por qué Senzaemon no lo había explicado con claridad. Si esta simple verdad necesitaba ser explicada, significaba que no eran aptos para la gerencia y que no debían ocupar esos puestos. Eres muy rápido, ¿verdad, Izan? Con razón el director te eligió. Dijo Rindo Kobayashi, algo divertido. Escuchando tu tono, lo sabías desde el principio, ¿no? Al escuchar las palabras de Rindo, Izan se sorprendió por un momento, mirándola con cierta sorpresa. Después de todo, este tipo me ha ayudado muchísimo. No sería bueno dejar que alguien lo estafe. Si se va, nadie querrá hacer mi trabajo en el futuro. Rindo Kobayashi hizo un gesto de desdén con la mano. En la historia original, Rindo nunca tuvo un buen presentimiento sobre Azami Nakiri. Desde el principio, ella sabía muy bien que el plan de Azami no tendría éxito. Pero Ace Tsukasa, ese idiota, estaba completamente extraviado. Para evitar que Tsukasa se matara a sí mismo, Rindo se involucró en este incidente.
Después de todo, en ese momento, Rindo tampoco sabía si Azami ya había reunido suficientes personas. Ya veo. Me preguntaba por qué alguien con tu personalidad se involucraría. Olvídalo, esto no me incumbe. Todavía tengo trabajo que hacer. Me voy primero. Después de hablar, Etsuya e Izan se fue. Corre muy rápido. En ese caso, yo tampoco les haré compañía. Averigüenlo ustedes mismos. Rindo Kobayashi tampoco se molestó con los demás y salió corriendo. No tuve nada que ver con este asunto, así que me voy primero. Satoshi Ishiki, naturalmente, comprendió lo que pasaba, pero no tenía intención de dar explicaciones y simplemente se fue. Ishiki, ¿sabes qué pasa? Al menos explícamelo. Yo tampoco tuve nada que ver. Al ver a Ishiki irse, Terunori Kuga también lo persiguió. Después, Tosuke Mejishima también se marchó en silencio y sin mediar palabra. Azami Nakiri se le acercó, pero él se negó rotundamente. Al ver a la gente irse uno por uno, las expresiones de los otros miembros de la élite 10 no eran buenas. Todavía no habían descubierto exactamente qué significaba. Esto también era normal. Después de todo, si hubieran podido resolverlo tan rápido, no se habrían involucrado en este asunto en primer lugar. Sus cerebros no giraban tan rápido como el de Etsuya e Izan. Claro que, con algo de tiempo, probablemente también lo descubrirían. Al fin y al cabo, la respuesta ya les había sido impuesta. Naturalmente, a Senzaemon Nakiri no le importaban mucho las reacciones de los 10 de élite. Para él, los 10 de élite no eran tan importantes. Después de todo, cada corte tenía un 10 de élite, ¿por qué preocuparse tanto por estos pocos individuos? Además, cuando la generación Joya entrara en su segundo año, las plazas de la élite 10 probablemente sufrirían una reorganización importante. La generación Joya no era comparable a los estudiantes de otras cohortes. Después de irse, Senzaemon Nakiri también difundió directamente la noticia de que el apellido de Azami Nakiri estaba siendo revocado. Y el lado de Wogo también reaccionó. Mana Nakiri y Azami Nakiri seguían siendo marido y mujer. Lógicamente hablando, para llevar a cabo los procedimientos normales, Mana queriendo deshacerse de Azami necesitaría usar sus privilegios. Pero en realidad no fue necesario. No lo olvidemos, la vida privada de Azami estos años había sido muy desordenada. Mana tenía toda esta evidencia. Mana sabía muy bien que Azami no se sometería obedientemente tras ser despojado de su apellido. Así que, con determinación, encontró a alguien que usara esta evidencia para disolver su relación matrimonial con Azami. Así pues, Azami Nakiri ya no existía en la familia Nakiri. En este mundo ya no estaba Azami Nakiri, solo Azami Nakamura. En un solo día, Azami Nakamura podría decirse que lo perdió todo. Aunque aún tenía parentesco consanguíneo con Rina Nakiri, esta no lo reconoció, y él no pudo hacer nada. Usar las tácticas molestas de la gente común sobre los miembros de la familia Nakiri fue completamente inútil. Podría decirse que Azami Nakamura estaba acabado. Ya no le quedaba nada. Todo esto fue obra suya. Al final, todo terminó así. Ese chico que admiraba a Hoichiro en aquel entonces, qué lástima. Jin Dojima negó con la cabeza al recibir la noticia. Azami Nakamura era su junior en aquel entonces, también miembro de Polar Star. Y el talento de Azami era superado solo por el suyo y el de Hoichiro. Si Azami no hubiera tomado el camino equivocado estos años, era muy probable que hubiera superado a Dojima. Después de todo, Dojima había estado distraído por el trabajo, y el talento de Azami no se quedaba atrás. Pero debido a que tomó el camino equivocado, finalmente la familia Nakiri lo expulsó. Al principio todavía había esperanza de regresar, pero ahora no había ninguna esperanza. La familia Nakiri lo había eliminado de sus registros y Mana Nakiri anunció la disolución de su matrimonio. Podría decirse que la familia Nakiri había decidido cortar por completo los lazos con Azami. En tales circunstancias, Azami estaba destinado a no volver a ver la luz del día. Probablemente ni siquiera podría ser un chef de medianoche. Después de todo, a quien Azami desafió fue a Mana Nakiri. Mana era la única oficial de clase especial de Wogo. El estatus de este oficial dependía de sus habilidades culinarias. Hoichiro, rápido, mira esta noticia. Si solo la familia Nakiri hubiera tomado esta decisión, no habría causado un gran revuelo internacional. Pero una vez que Mana Nakiri habló, la situación cambió.
En ese momento, Hoichiro Yukihira estaba visitando a un amigo en el extranjero, en parte para ponerse al día con un viejo amigo y en parte para intercambiar habilidades culinarias. ¿Qué noticias? Hoichiro también estaba algo sorprendido. Tomó el teléfono y lo miró, solo para ver la noticia publicada por la familia Nakiri y Mana Nakiri. Son noticias sobre Azami. ¿Qué hizo este idiota para que la familia Nakiri reaccionara con tanta fuerza? Está prácticamente acabado. Después de ver la noticia, el primer pensamiento de Hoichiro fue que Azami Nakamura debió haber causado algún problema nuevamente. Porque en aquel entonces, este tipo era su pequeño fan. Después de que Azami le inculcara un montón de ideas erróneas a Erina Nakiri, le pidieron ayuda a Hoichiro. También fue en ese momento que Hoichiro se convirtió en el ídolo de Erina. Tras haber tenido contacto con Erina en ese momento, Hoichiro, naturalmente, sabía lo que Azami había hecho. Pero eso no bastó para que la familia Nakiri lo despojara directamente de su apellido. Sin embargo, Hoichiro tampoco le dio demasiada importancia. Aunque Azami era su fan, uno aún tenía que pagar el precio por hacer algo mal. Debería haber sido así hace mucho tiempo. Ese hombre que se alojaba en la familia Nakiri era completamente redundante. En Nakiri International, Soe Nakiri también mostró una sonrisa al recibir la noticia. En aquel entonces, era una de las personas que más detestaba a Azami Nakiri. De no ser por su hermana menor y su sobrina, habría tomado medidas inmediatas. Ahora, al ver a su padre y a su hermana hacer tal declaración, supo que significaba que Azami Nakamura había sido completamente abandonado. Como dice el dicho, algunos están felices, otros están tristes. En ese momento, la persona más triste era naturalmente Azami Nakamura. Justo ahora, por alguna razón desconocida, recibió una avalancha de llamadas. Todas aquellas personas que habían cooperado con él anteriormente terminaron su cooperación con él, sin siquiera darle la oportunidad de preguntar, y directamente lo pusieron en la lista negra. Al principio pensó que alguien se había vuelto loco, pero a medida que las llamadas llegaban una tras otra, Azami también se quedó estupefacto. No fue hasta que alguien se apiadó de él y le dio un recordatorio que Azami finalmente vio la noticia publicada por Mana Nakiri y Senzaemon Nakiri. En ese instante, Azami sintió que su mundo se derrumbaba. Todo marchaba claramente bien. ¿Por qué de repente se volvió así? Pronto, Azami pensó en una posibilidad. Yuuki. Porque acababa de llamar a Yuuki antes, y Yuuki lo había reprendido y luego lo había puesto en la lista negra. Supuso que le había contado a Yuuki sobre su plan, y Yuuki, que tenía una buena relación con la familia Nakiri, había expuesto sus asuntos. En realidad, Azami había elaborado un plan de contingencia desde el principio. Sabía que contactar a Yuuki era arriesgado, pero no esperaba que Yuuki fuera tan decidido. Tenga en cuenta que, aunque Tosuke Mejishima no había estado de acuerdo con él antes, tampoco había expuesto su plan. Y otro punto. Descubrió que algo no cuadraba. Incluso si su plan se hubiera descubierto, la familia Nakiri no debería haber reaccionado con tanta fuerza. Solo si Mana Nakiri y Erina Nakiri lo abandonaran simultáneamente, Senzaemon Nakiri le quitaría su apellido. No entendía qué había sucedido exactamente para que Mana y Erina tomaran esa decisión. Este tonto todavía no sabía que cada una de sus acciones había sido investigada exhaustivamente desde hacía mucho tiempo por Mana. Ugo, como organización líder en el mundo culinario, tenía un sistema de inteligencia suficientemente poderoso. Toda la información de Azami Nakamura ya había sido investigada a fondo. Después de un largo silencio, Azami Nakamura cogió su teléfono e hizo una llamada a alguien. Al ser abandonado por la familia Nakiri, todavía tuvo la oportunidad de triunfar en el mundo culinario internacional. Pero una vez abandonado por Mana, significó que estaba acabado. Así que, impotente, solo pudo llamar a Mana. Aunque realmente no quería hacerlo, esta era la única salida ahora. Tenía que averiguar qué estaba pasando exactamente. Pronto, la llamada se conectó. Esto lo puso muy feliz porque justo ahora, cuando quiso llamar a sus amigos para entender la situación, ya había sido puesto en la lista negra por ellos. Incluso aquellos dos oficiales de primera clase de la UGO con quienes tenía conexiones no fueron una excepción. A esos dos ya les habían revocado sus puestos de oficiales de primera clase Mana. Mana tenía bastante información sucia sobre ellos.
Ella misma no era una persona muy magnánima, así que, naturalmente, no los dejaría escapar. Por suerte, con sus habilidades, sobrevivir no sería un gran problema. Y solo les revocaron sus puestos de oficiales de primera clase. No los expulsaron de la UO, así que aún tenían una oportunidad de ascender. Ellos mismos sabían muy bien por qué les revocaron el puesto de oficiales de primera clase. Después de todo, Mana ya había cortado lazos con Azami Nakamura, lo que significa que se había rendido completamente con él. Era normal que fueran el blanco de ataques. Por fin llamaste, Azami. La llamada se conectó. La frase de Mana Nakiri dejó a Azami Nakamura un tanto perplejo. Porque las palabras de Mana claramente significaban que ella sabía que él llamaría, así que había estado esperando su llamada. Deberías estar muy confundida ahora mismo sobre qué está pasando exactamente. Al principio, no tenía intención de explicártelo. Pero por el bien de nuestro matrimonio pasado, te dejaré entender qué está pasando. Te he enviado las cosas. Compruébalo tú misma. Tras decir esto, Mana Nakiri colgó el teléfono. Le había enviado a Azami una copia de todas las pruebas que había recopilado. Cuanto más miraba a Azami, más oscuro se volvía su rostro. Descubrió que durante estos años, Mana no lo había ignorado por completo, sino que le había estado prestando atención todo el tiempo. Todas sus acciones a lo largo de estos años han sido investigadas a fondo. Sí, la causa del asunto fue Mana. Ella decidió irse. Pero Mana no había arruinado su vida privada como él. Mana había estado buscando constantemente formas de resolver el inconveniente de la lengua de Dios. ¿Y Azami Nakamura? Tras inculcarle un montón de ideas raras a su hija, empezó a hacer tonterías por todas partes. Durante estos años, Azami no había hecho nada productivo. Senzaemon Nakiri y los demás, para resolver el problema de la lengua de Dios, no escatimaron gastos para formar la generación joya, probando todos los métodos posibles. En cuanto a las filosofías de Azami, eran completamente ridículas. Si ideas tan extremas fueran útiles, sería un milagro. Se podría decir que el propio Azami Nakamura estaba completamente retorcido. Tras leer esto, Azami se desplomó por completo. Sabía perfectamente que al mostrarle estos archivos, Mana lo haría rendirse por completo. Efectivamente, cuando quiso seguir llamando a Mana, descubrió que su número ya había sido puesto en la lista negra por ella. En cuanto a Erina Nakiri, después de haber hecho estas cosas, ¿cómo podría Erina perdonarlo? Y él había escuchado de esos dos oficiales de primera clase antes que Erina también estaba en Wugo y ya se había reconciliado con Mana. Es decir, todo esto fue con el consentimiento de Erina. Esta vez, buscara a quien buscara, sería inútil. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.